Hola a todos y bienvenidos a otro video aquí en las frases de Milei. Y el día de hoy vamos a hacer un video un poco diferente de lo habitual hoy no es una reseña de un libro como tal, ni un book haul ni nada, sino que hoy dentro del marco del mes del Pride, del mes del orgullo, voy a hablarles un poco de personajes de mi biblioteca o de libros en mi biblioteca que tratan un poco del tema del LGBTQ más y pues de las personas queer y todas sus identidades y todos sus temas, ¿cierto? Pues va a ser un video un poco diferente, ¿cierto? Y pues obviamente al yo hablar de estos temas y al hablar de estos libros, es muy probable que contenga spoilers de la mayoría de los libros de los que voy a hablar hoy. Voy a dejar unas marcas en la descripción para que se generen los capítulos y si no quieren ver alguno, pues se lo salten y no se spoileen de precisamente ese libro. ¿Listo? Y pues nada, sin más empezamos y vamos a empezar con el primero, que es un spoiler fuerte de la historia, que se trata de La lista de la suerte. Es un libro al que le hicimos una reseña hace un tiempo ya. Tenemos dos personajes, ¿cierto? Que son Emily y Blake. Y resulta que Emily, por detalles de la vida, está haciendo una lista que encontró que pertenecía a su mamá. Y en el camino conoce a una persona que se llama Blake. Y con esto empieza a darse cuenta que tal vez los problemas que ella tenía con su pareja actual, con su novio en ese momento, no se debían tanto al tema de porque peleamos porque sí ni nada, sino porque no había descubierto que tal vez eso no era lo que ella sentía de verdad. Y ahí es cuando aparece Blake y empieza a darse cuenta que tal vez lo que ella realmente siente es una atracción hacia las mujeres y no hacia los hombres. Y este es un libro en donde ese tema es la prioridad, ¿cierto? Y entonces, para una reseña más a fondo, pues ahí está el otro video. Ahí no toco este tema tanto porque pues sería un spoiler, como les digo. Pero sí, es muy importante ese tema porque básicamente es la base del libro. Es como ella se da cuenta de que realmente su atracción es hacia las mujeres y no hacia los hombres, no hacia el novio que tiene en ese momento. Entonces, nuestro número uno en este tema, eh, la lista de la suerte, con Emily y Rachel. Digo, y Blake. Emily y Blake. Otro libro donde este tema también se toca de alguna manera y no es como tal de un personaje principal, porque algunas de estas historias pueden ser los personajes principales o un personaje secundario, que veremos después, un personaje secundario que se vuelve principal. En esta ocasión tenemos a, a todos los chicos de los que me enamoré. Y como les digo, en ocasiones esto es un tema más de un personaje secundario, porque en este libro pues tenemos los que se habrán visto la película, se lo habrán leído, conocen a esta personaje que se llama Lara Jean. Tenemos a Lara Jean, que pues, spoilers más, spoilers menos, escribe unas cartas a los chicos que le han ido gustando a lo largo de su vida, digamos de su infancia hasta su adolescencia, y les envía estas cartas, bueno, o estas cartas le llegan por diversos motivos a estos destinatarios y uno de ellos resulta ser gay. Y por ende, pues obviamente les dice a Lara Jean como, muy bonita tu carta, pero fíjate que no, no creo que yo sea el tipo de persona con el que tú quieras salir en estos momentos, porque pues, como les digo, él siente atracción por los hombres, entonces también es una manera como en la que la autora nos muestra, digamos, este personaje. No recuerdo tanto en el libro, me parece que sí, pero en la película principalmente se vuelve un muy buen amigo de Lara Jean y está ahí para compartir con ella en algunos momentos. En la película hay una escena bastante divertida de él con Lara Jean y unas mascarillas, es muy divertido y no sé, me agrada mucho el personaje, al menos no recuerdo muy bien cómo está en el libro porque lo leí hace rato, pero sí me acuerdo que en la película es bastante divertido, es bastante gracioso y es una persona muy amable, muy amigable con Lara Jean. Entonces, también ese es otro personaje de mi biblioteca o que hemos leído acá, que, como les digo, no es un personaje principal,
pero que aporta a la historia al volverse cercano a la protagonista en este caso. Y ahora vamos con uno de los que yo considero de mis personajes favoritos de muchas historias y dentro de la comunidad LGBT, más que es, y es un spoiler grave, duro, y que sáltenselo por favor, si no los han leído los libros de Percy Jackson. 3 2 1 sáltenselo, adiós, si no quieren spoilers. Y es que en La Maldición del Titán, ¿cierto? El tercer libro de la primera serie de Percy Jackson, nos presentan a un personaje muy interesante llamado Nico D'Angelo, que es hijo de Hades, ¿cierto? Y a lo largo de este libro y de otros, y de las otras series de Percy Jackson, nos va mostrando cómo Nico va entendiéndose a sí mismo, cómo va descubriendo quién es, sus gustos, su sexualidad y pues nos demuestra que es una persona gay, ¿cierto? Es una persona que le gustan los hombres y al final encuentra una pareja dentro del campamento mestizo. No me Solangelo, Solangelo, si mal no estoy. Y este es un caso de estos en donde un personaje secundario es querido por tanta gente que se vuelve un personaje principal. Ya de por sí se notaba desde este libro que iba a ser un personaje principal, pero con ese cariño que le dio la gente, con esa conexión que se tuvo con muchas personas que leyeron Percy Jackson y que descubrieron que tal vez esa también era su situación, ¿cierto? Nico se volvió de los más queridos, Nico se volvió muy importante, en la siguiente historia también es de los más importantes, y tanto que hoy en día no los tengo lastimosamente porque no han llegado aquí a Colombia, que yo sepa. Sé que tiene otro libro en donde ya se cuenta su historia o sea, ya él es el protagonista principal junto con Sol Ángeles, que me parece que se llama. Entonces, mm, es uno de mis personajes favoritos porque tiene muchas cosas en su cabeza al inicio, tiene una personalidad que va evolucionando drásticamente, cambia de una forma a otra, y ese proceso de descubrir, eh, de descubrirse a sí mismo que tiene este personaje es bastante interesante, me gusta muchísimo. No soy, obviamente no sé muy bien si es una representación real o no, pero siento que está muy bien escrito, siento que lo explica muy bien Rick Riordan aquí y, y pues nos demuestra todos los pasos, ¿no? Porque llega un momento, y spoilers nuevamente, en el que él se le declara a Percy. Y Percy, pues, no es una persona homosexual, Percy está enamorado de Annabeth, sí, ¿cierto? Entonces, es muy notorio lo mucho tragado que está de Annabeth, y lo tienen que rechazar. Entonces, es un poco difícil también, y creo que es un tema que se toca muy bien en estos libros, o en estas series en particular. Entonces, uno de mis personajes favoritos, Nico. Y siguiendo con este tema dentro del mundo de Percy Jackson, porque hay más temas acá, y nos vamos a la siguiente serie, así que si no se han leído la serie de los héroes del Olimpo, que empieza con el héroe perdido, ¿cierto? Recomiendo que se salten esta parte del video. Es más, si no se han leído las de Apolo, las pruebas de Apolo, también pueden saltarse esta parte si quieren. Y es que, como les digo, en el héroe perdido se nos presenta a unos personajes nuevos, ¿cierto? Digamos, si uno viene de leerse Percy Jackson y dice, ah, listo, otra serie dentro de ese universo de Percy Jackson, y empieza a leer El Héroe Perdido y es como, ¿y esta gente quién carajos es? Y es que nos presentan a tres personajes, a Jason, a Leo, y en este caso del que vamos a hablar, principalmente a Piper. Y resulta que Piper, si mal no recuerdo, es una hija de Afrodita, ¿cierto? Y durante toda esta historia, durante todo este tema, ella está en una relación con Jason. Pero, y aquí vienen los spoilers fuertes de esta serie, de esta historia. Todo esto es, digamos que de cierta manera, artificialmente creado por Hera para empezar a mover unas fichas para cumplir una profecía, que es así, no se las voy a decir, obviamente. Entonces, como que se siente que ella creó esa relación entre Piper y Jason, ese gusto, esa atracción y esa vida que supuestamente tenían realmente.
puede que sea cierta una parte, como puede que no. Entonces, pues, a lo largo de la historia vemos que, pues nada, Piper sí está con Jason y se preocupa por él y todo, pero ya mucho tiempo después, no me acuerdo exactamente en qué libro, pero es en las pruebas de Apolo donde se descubre, por cosas más, cosas menos, que Piper ya no está con Jason y resulta que, pues, ella descubrió que es lesbiana. Entonces, que realmente todo ese tema de pensar si Jason, de sentirse supuestamente atraída por Jason, era más un tema que era le había obligado a sentir, ¿cierto? Había jugado con su cabeza, o si era lo que realmente ella sentía, se puso a pensarlo y se dio cuenta que efectivamente no era lo que ella sentía, sino algo inventado. Y cuando se puso a pensar realmente cuáles eran sus gustos, se dio cuenta que lo suyo, lo que le gustaban eran las mujeres y decidió pues terminar con Jason y empezó a salir con una persona, no me acuerdo cómo se llama, porque tampoco es que se profundice mucho en ello. Y pues nada, es también un tema interesante de ver como una persona que a pesar de haber compartido mucho tiempo con, con su pareja, digamos, ¿cierto? Que en este caso era Jason, pues con el tiempo se va dando cuenta que realmente no es lo que siente, ¿cierto? Y digamos que demuestra un poco, creo yo, aquí la historia de Piper que para muchas personas pues nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para darse cuenta realmente quiénes son y pues que ese proceso de darse cuenta quiénes son y esa aceptación puede ser un poco complicado, pero pues digamos que más vale tarde que nunca. Entonces sí, Piper realmente nos demuestra mucho eso en esta historia y de una manera muy pasada, no ahonda mucho en esa historia, sino lo vemos, ella es una de nuestras protagonistas en la serie de los héroes del Olimpo y aparece ocasionalmente en las pruebas de Apolo, pero vemos ese desarrollo de manera sutil, pero interesante, o sea, o al menos a mí me parece interesante. Entonces sí, también otro personaje importante en esta lista, Piper, y pues Percy Jackson y sus series que a mí la verdad me encantan, son de mis cosas favoritas, de mis libros favoritos de todos los tiempos y pues ver este tipo de desarrollos en los personajes a lo largo de los como más de 15 20 libros que hay en este universo, 15 principales y otros ahí a los lados que hay en este universo, pues me parece muy chévere, la verdad. Y continuando con Rick Riordan y este universo dentro del que están las novelas de Percy Jackson, donde los dioses bajan a la tierra o existen como tal, bajan a la tierra y hacen cosas como en la época pasada. Tenemos a Magnus Chase y los dioses de Asgard. Entonces, si no han leído esta serie, también aquí vamos a tener un poco de spoilers, así que si no se quieren spoilear, pueden saltarse esta parte. Y es que aquí se nos presenta, digamos, ya vimos en la parte anterior, ¿cierto? Un poco de un personaje gay y luego de una personaje lesbiana. Ahora aquí entramos en un tema que a veces suele ser un poco más complicado de entender, como una persona pues cuando a una persona heterosexual le explican estos temas, ¿cierto? Una persona que no pertenece a la comunidad le explican estos temas, o incluso a las personas que son de la comunidad le explican, es difícil de entender y es el tema de las personas binarias, ¿cierto? Entonces, para algunos que no lo sepan, una persona binaria es aquella que de pronto, o al menos lo que yo entiendo, again, a veces es difícil de entender y explicar estos temas es una que no se siente ni hombre ni mujer, o sea, como que depende de la situación, depende del día, depende de muchas cosas, siente que encaja de una manera o de otra, ¿cierto? Y vuelvo y digo, aquí ya teníamos un tema de un personaje masculino y una personaje femenina. Aquí vamos a tener a Alex, si mal no recuerdo que se llama, que curiosamente es hija de Loki, porque pues muchas veces la gente dice: "Ay, es que esto de la comunidad, esto de los LGBT, no sé qué, es de hoy en día y bla, 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 bla. Es que hoy en día el internet y los niños se estrofiaron y no sé qué, y las ideologías y bla, bla, bla". Gente pendeja. No, esto viene pasando desde literalmente tiempos inmemoriales de este planeta. Entre ellos, la época de los dioses, porque resulta que uno de los principales representantes de esto es el Loki. Loki, en la mitología nórdica, se transforma de hombre a mujer. Loki es un personaje no binario de hace más de 1000 años. Y bueno, entre otras cosas que hace Loki también. Pero viene de mucho más allá. Y entonces tenemos aquí a Alex, que es hija de Loki, ¿cierto? Que es un personaje no binario. Y spoilers más, spoilers menos, pilas hay.
pues, la vemos ya en un punto de vista un poco más cercano a nuestra protagonista principal, porque hasta donde recuerdo, porque esto también lo leí hace ya ratillo, Magnus, tiene un pues, crea una relación, crea un vínculo con ella y empieza a entender ese tema también para, entiendo yo que lo hace Rick Riordan, para que uno como lector también pueda llegar a entender este tipo de personas, ¿no? A las personas que se sienten así. Entonces, hace que, o bueno, siento yo que por eso es que Magnus y Alex al final del libro tienen como una relación, ¿no? Son pareja o están trabajando en ello y empiezan a hablar de este tipo de temas y no sé, fue la primera experiencia que tuve yo leyendo un personaje con de este estilo, digamos, y como les digo, al principio pues es muy difícil de entender porque, claro, tú no lo sientes, ¿no? Tú como si tú eres una persona heterosexual o una persona binaria, ¿cierto? Te defines como hombre o como mujer, ya sea con la identidad que sea. Este tema puede llegar a ser un poco complejo de entender. Entonces, por eso siempre es bueno leer puntos de vista de otros personajes, de otras personas que sí tienen esto, para que uno diga, ok, yo no lo entiendo, pero tal vez a través de esta historia, a través de este personaje, puedo llegar a comprender qué es esto. Porque muchas veces lo que pasa es eso, ¿no? Que a lo que no entendemos, pues le tenemos miedo, le tenemos molestia o nos genera, por falta de una mejor palabra, fastidio. Y no nos dedicamos o no nos tomamos el tiempo a entender a las situaciones de los demás. Entonces, la lectura de este personaje fue una de mis primeras experiencias con este tema y la verdad creo que fue bastante gratificante. Digamos que ahí como ya sin spoilers, una conclusión, digamos, de los libros de Percy Jackson es que a mí, en lo personal, me han ayudado mucho a aceptar y a entender, que existen personas de diferentes gustos dentro de este mundo. O sea, yo no voy a decir que siempre he sido la persona más abierta mentalmente hablando, pero siento que los libros de Percy Jackson en general y en principal son los que más me han ayudado a entender a la comunidad, porque Rick, lo que les digo, hace un buen trabajo hablando de ellos, mostrándolos y no y viendo cómo se apoyan en la historia, ¿no? Y haciendo parte de su desarrollo de personajes ese componente y pues, en mi opinión, no sé, no he visto mucho, pero en mi opinión lo hace muy bien. Lo que sí sé y lo he visto en foros, en Twitter y en Reddit y etcétera, que para muchas personas el haber leído los libros, el haber descubierto a esos personajes de los que hablaba, les hizo entenderse a sí mismos, les hizo, darse cuenta de quiénes son y de tener la fuerza y la voluntad de expresarse como son al resto del mundo. Entonces, eso también es un factor muy positivo que tienen estos libros que tienen a hablar de estas historias. Entonces, pues, mm, la verdad, en mi opinión, es de lo mejor que yo he leído en estos temas, o sea, que lo he plasmado y que me ha ayudado muchísimo. Y bueno, como no puede faltar en estos videos, en mi biblioteca y en estos temas, y ya se habrán dado cuenta, porque aquí hay unos espacios vacíos. Tenemos a Brandon Sanderson y algunos de sus personajes, ¿no? Y spoilers que no son relativamente fuertes, salvo uno, eh, que spoilea más o menos los últimos libros del archivo. Pero aquí, ¿qué tenemos? Aquí vamos a tener personajes que son principales y luego personajes que son secundarios, que se van a volver principales, pero que pertenecen, y ya el propio Sanderson ha dicho que pertenecen a la comunidad. Y en este caso es un poco un tema un poquito más complicado o interesante, más mejor la palabra, debido a la religión de Brandon Sanderson. Brandon es un mormón, una religión que no aprueba mucho este tipo de temas, ¿cierto? Por X motivos de sus textos y sus dogmas, jiji, jaja, yo no sé. Entonces, esta religión se ha visto envuelta en algunos temas turbios y complicados, en cuanto a la comunidad y en cuanto a cómo tratan, a las personas que dentro de su religión o inclusive cercanas a ella, s hacen parte de la comunidad y los tratan de una mala manera. No quiero entrar mucho en esto porque no quiero darle más bombo a ese tipo de situaciones que hacen, pero no son los más,
los que más aceptan este tipo de temas, ¿cierto? Entonces, Brandon ha dicho en algunas ocasiones que él quiere que sus historias representen a todo el mundo. Y como les digo, esto no viene de hace 10 años, esto no viene de hace 20, esto no es una ideología que se está montando aquí el mundo solo porque sí. A lo largo de la historia se han encontrado historias en las que hay personas de la comunidad, hay personas homosexuales. Una de las más antiguas incluso es de la, curiosamente, el- según algunos estudiosos, una de las historias más antiguas o la más antigua es la épica de Gilgamesh. Y ahí Gilgamesh tiene un amigo muy cercano que se llama Enkidu. Pero pues los estudiosos dicen que básicamente Enkidu no era ningún amigo, Enkidu era una pareja de Gilgamesh por todo lo que hace él para rescatarlo y por varias cosas que se encuentran en la historia. Entonces, pues, y estamos hablando de eso de 5000 años antes de Cristo. Entonces, pues, no es algo reciente. También, por ejemplo, volviendo un poco al tema de los dioses, Dionito. Dionito, una de sus mitologías es que para que Hera no lo encuentre, Zeus lo esconde, le dice a Hermes que se lo lleve y lo esconda. Hermes lo deja a una persona, pero lo deja disfrazado o lo deja como una niña. Hera, sabiendo que había Zeus tenido un niño, está buscando un niño, y a él lo crían como una, a Dionisio durante un tiempo lo crían como una niña para que sobreviva. Y eso hace que en la antigüedad Dionisio se volviera el dios de las personas, homosexuales o que tenían problemas con su identidad de nací hombre, pero siento que soy mujer, etcétera, etcétera, porque esto viene de mucho antes y esta fue una explicación mitológica, no científica como las tenemos hoy en día, para darle una respuesta a esos temas. Y again, estamos hablando de 700, 500, 1000 años o 1000, de 1000 a 700 años antes de Cristo. Entonces, pues no es algo nuevo, ¿no? Este tema ha existido. Entonces también las historias siempre tienen que representar a las personas. Y entre esas vamos a tener, y aquí viene el spoiler fuerte de personajes de las historias de Brandon, inicialmente uno pequeño que sale en Aleación de Ley, segunda era de Mistborn, que se llama Ranet. Ranet es una mujer tosca que se encuentra con Wax y Wayne, a la que Wayne siempre le está echando los perros y ella siempre lo rechaza y le dice que no joda, que le va a meter un pepazo, para no usar otra palabra, porque pues es un mundo en donde hay muchas armas. Y, y a lo largo de la historia vamos a ver que, oh, un día Ronan está con otra mujer. Y ahí es cuando Wayne dice, ah, vale. Y Wayne lo entiende. Y Wayne dice, pues bueno, me hubiera gustado que fuera diferente, pero así son las cosas. Y hace sus humores de un personaje que le está costando un poco entenderlo, pero quiere entenderlo. Y eso está muy bien. Me gusta mucho eso, pues yo lo sentí así, y más que era un personaje, Wayne, que digamos que perseguía a Ranet bastante, y pues sentirse así cortado más por esta situación, pues en algunas personas, digamos, en nuestro día a día puede representar algo muy feo, ¿cierto? Pero siento que Brandon hace que Wayne lo tome de una manera en la que es duro, ¿cierto? Es difícil, pero lo entiende. Y eso es lo importante, el entender, el tratar de aceptar algunas cosas y entenderlas para que se nos hagan mucho más fáciles y para que lo que les decía, lo que no entendamos a veces lo tratamos mal, pues en tratar de entenderlo para, si bien a veces mucha gente dice no está de acuerdo, vale, pero entenderlo y respetarlo hasta cierto punto. Entonces, Ranet es un personaje que desde los ojos de Wayne me parece que permite ese tipo de temas. Y ya entrando en otros tipos de representaciones, em, nos vamos hacia el archivo, en donde vamos a encontrar muchísimos más de estos temas. Entonces, aquí, pues, en el archivo de las tormentas, desde el Camino de los Reyes, incluso, tenemos y aquí viene el spoiler más fuerte, varios personajes que a lo largo de los 5 libros que van, nos han ido mostrando que hacen parte de la comunidad y que, digamos, en este mes se debe resaltar su existencia. Y estos son Chalan, que, spoilers, durante sus momentos de velo radiante, Chalan, ¿cierto? Durante sus temas de cambios de personalidad. Y en algunos momentos siente atracción más por un personaje que por otro.
y en algunos momentos siente más atracción, pareciera que siente más atracción por Jasna, en otros siente más atracción por Kaladin, en otros siente más atracción por Adolin. En momentos es como, pues no sé, júntenmelos todos y listo, ahí hacemos lo que salga, ¿cierto? Y entonces, pues tenemos ahí que sí es curioso, ¿no? El tema de Shallan, pero pues digamos que como mínimo la podemos definir como una persona bisexual, porque hay momentos en los que se siente atraída por mujeres y hay momentos en los que se siente atraída por hombres. Otro personaje que entra dentro de esta categoría, que también hace parte de la comunidad, así la propia a veces comunidad diga que no, eso es un complique también, lo mismo entre personas heterosexuales, pues, no entienden la homosexualidad, y entre personas homosexuales a veces no entienden los otros tipos de identidades, pero, pues, todo es cuestión de ir avanzando en la sociedad, de ir tratando de entender. Y tenemos a un personaje que se llama Yasna. Yasna es un personaje que, como nos lo pintan en la historia, es asexual, es decir, no siente una atracción física, no siente una atracción, un deseo sexual por nadie más, sino lo que ella siente es una pasión intelectual. En el caso de Jasna es más que nada eso. No se atrae por un físico, no se atrae por nada de esto, sino por esta persona me desafía en un nivel intelectual, hace que yo sea un poco más, digamos, inteligente, me reta a avanzar, me da buena conversación a ese nivel, y eso es lo que a ella le atrae. Y lo vemos a lo largo de la historia en la que ella trata con la persona con la que sale, va a tratar de hacer el menor spoiler posible, y como que dice yo, en un momento dice: "Yo trato y traté de hacer esto con él, pero no me gusta, no me siento bien, o sea, no siento que esto sea lo mío". Entonces, ahí es cuando dice: "Me gusta más que me lleven a nuevas alturas intelectuales", y también es una representación, ¿no? Hay personas a las que esto les ocurre en su día a día. Y es también entendible, no necesariamente son comunidad solo porque sean gays o lesbianas, o bueno, homosexuales o personas no binarias, sino también personas que sienten que no pertenecen a ese rango de atracción sexual, sino los atrae otra cosa, ¿no? Pues también, tenemos a Yasna como una representación de estas personas que está bien escrita acá. Siguiendo, no me acuerdo cómo se llama. Pero, pues, también tenemos un personaje trans de la comunidad transexual dentro del Archivo de las Tormentas. De esto ya hablé en su momento, creo que fue en El ritmo de la guerra, el video del ritmo de la guerra, en el que un personaje que es rey de un sitio, se vuelve radiante y gracias a la, magia que, eh, provee ser el radiante, ¿no? A la investidura, la persona que se veía de un género, pero era otro, se convierte en ese género, se cura a sí misma, ¿cierto? Y se representa de una manera así cuando, adquiere esta investidura. Pues también tenemos una representación de personas que son de un género, pero se sienten del otro. Y discúlpeme si estoy mezclando, digamos, términos acá, pero pues tampoco soy experto en el tema, simplemente quiero hablar de él. Pues también tenemos un personaje trans, que es un personaje muy secundario, que de pronto hasta uno ni se da cuenta que están hablando del mismo hasta que dice, oiga, espere, creo que ya sé quién es. Oh, interesante. Entonces, pues, también tenemos ese tipo de tema. Y por último, el spoiler más importante, y si no se han leído Viento y Verdad y se lo quieren leer o no les gustan los spoilers, sáltense esta parte también. Vamos a hablar de Erlane y Renarin. Este es un caso muy curioso. Erlane y Renarin son 2 hombres que a lo largo de la historia se empiezan a acercar, se empiezan a ser más cercanos, empiezan a tener una conexión. Y ya cuando llegamos aquí a este quinto libro, esa conexión se lleva más allá y empiezan a entenderse mejor el uno al otro y a darse cuenta que realmente lo que sienten tal vez va más allá de una amistad, de un entendimiento. Entonces empiezan a desarrollar esta relación. Y tiene un tema mucho más al fondo dentro del propio mundo del archivo, y es que Renarin es un humano, ¿no? Es lo que nosotros consideramos un humano, alguien como nosotros, de una raza que se llama los Alesi. Básicamente, o de una comunidad que se llama los Alesi. Y, Erlain
es de otra raza totalmente diferente que se llama los cantores, que no son humanos, o sea, son humanoides, sí, pero no son netamente humanos. Tienen caparazón y muchas formas y, bueno, dentro de la historia eso lo explica, ¿cierto? Entonces lleva ese componente de que, muy aparte de que son una pareja homosexual en un mundo donde no es del todo visto, aparte de eso, son básicamente Romeo y Julieta. Son una pareja de homosexuales de 2 clanes que por lo general suelen estar enemistados el uno con el otro. Entonces es una representación bastante interesante, bastante fuerte, y creo que me parece interesante y cómo se hace, porque es a lo largo de la historia y ellos pasan de ser personajes secundarios que vamos viendo muy en el fondo, viendo a los demás, a ser parte importante de la historia, y al hecho de que incluso tu relación tome no solo sea un tema más de ellos, sino tome una relevancia, una importancia en la historia, porque el hecho de que ellos 2 estén juntos para la historia afecta en algunas de las cosas que pasan en este libro y que probablemente se van a ver en los del sexto en adelante. Entonces, también ya vimos cómo hemos tenido personajes de todo estilo en los otros libros y en no solo el archivo, no solo de Brandon, sino en los demás libros de este video que he hablado, en los que, pues, son personajes secundarios o así, esto no, pero que su situación no afecta a la historia, ¿cierto? Sus decisiones no afectan a la historia. En este caso sí, en este caso ya el hecho de que ellos se vuelvan una pareja homosexual de 2 bandos diferentes hace que la historia cambie, que la historia avance, que un personaje decida hacer una cosa porque los ve juntos y o no se confunde, sino que dice: "Esto es posible, posible unir este tipo de estos 2 bandos". Entonces, me parece que está bien representado ahí. Brandon ha recibido muchos problemas a lo largo de su historia por la religión en la que él cree, por ser mormón, pero pues como les digo, él lo ha expresado muy bien, él va a dar cabida a todo tipo de personas dentro de sus historias y como les digo, con estos personajes creo que no estoy seguro si lo hace bien o mal, no soy de la comunidad como para saberlo, ¿cierto? O no encajo en ninguno de estos personajes para saber si se sienten bien representados o no, pero es bueno ver que hay personas que lo intentan, a pesar de que su educación, ¿cierto? Y sus dogmas sean los contrarios. Entonces, también ahí tenemos, eh, dentro del archivo mucha representación de la comunidad. Y por último, y no por eso menos importantes, de hecho, mis favoritos en esta, digamos, en esta historia, en este video, Alec Lightwood y Magnus Bane. Está un poquito viejo el libro, por cierto, ya tiene sus años. Y bueno, creo que es definitivamente mi pareja de la comunidad favorita. La relación de este parece una cosa rarísima, loquísima. Fueron una de las primeras parejas que leí. Tal vez me atrevería a decir que fue la primera pareja homosexual de la que leí y que me hizo apoyar su romance. Es una cosa brusquísima. Hay un momento, spoilers durísimos de esto porque tengo que hacerlos, pero hay un momento en el que su relación se va a pique por los mismos temas. Y no sé, Magnus le dice unas palabras que uno no entiende porque uno no sabe el idioma original de Magnus o el idioma nativo de Magnus, pero luego vas a internet, las buscas y dices, madre mía, qué dolor. De los mejores, la verdad. Para mí esta es mi pareja favorita por todo y todo, o sea, por cómo empieza su relación hasta en lo que se ha convertido hoy en día y van a ver unos spoilers duros de toda la serie de Cazadores de Sombras, al menos hasta Reina del Aire y la Oscuridad, porque ahí me quedé y todavía no he seguido con los demás. Pero empezamos con un Alec que tiene a su Parabata y su mejor amigo, ¿no? Con el que lleva esta runita y con el que pelean juntos y esto. Y resulta que a Alec, palabras más, palabras menos, sin darse cuenta, le gusta su Parabata y le gusta Jace, pero no lo entiende. Y cuando alguien, claro, llega y le dice, pana, venga, es que a usted le gusta el men, está celoso. Como, no, ¿qué le pasa? No, yo no soy. Y empieza a darse cuenta que efectivamente es gay. Le gustan los hombres, le gusta a Jace. Pero pues Jace no, obviamente no le corresponde. Y al ser su parabatay, pues se lo tiene que dejar claro. Bueno, cosas más, cosas menos. Se encuentra con Magnus.
Magnus, un brujo milenario, lleva N cantidad de tiempo, ha experimentado N cantidad de cosas. Pues está ahí al lado con él y por cosas más, cosas menos, terminan empezando, o bueno, empiezan una relación. Y a lo largo de los libros empiezas a ver crecer esa relación de ese par, su vida, sus caídas, y y me encanta, la verdad. Tanto que, pues, llega un punto en el que su relación también se vuelve importante para la historia, y los empiezas a ver evolucionar, ¿no? Ya empiezas a ver cómo empiezan como el jugueteo, jiji, jaja, nos conocemos, nos descubrimos, Alex descubriendo quién es, sintiéndose inseguro por quién está haciendo en estos momentos, porque está descubriendo quién es en realidad, y su sexualidad, y su identidad, y todo este tema. Y luego, pues, a lo largo de la historia, cómo esa relación va creciendo, después de unas caídas, va creciendo. Llega al punto en el que son capaces de tener una familia. Y ya llegados a este momento, tengo entendido que su historia es tan importante, again, no me he leído todo, entonces no sé qué tanto esto sea cierto o no, me baso más en lo que he leído en internet, es que el último libro de los libros de Magnus, una serie que tiene solo Magnus, de los manuscritos de la magia, en donde también es como que hace parte Alec de su historia. El último va a ser muy importante y no se ha escrito, no se ha publicado, es porque es supremamente spoilero para lo que está saliendo de Cazadores de Sombras, y todavía falta una trilogía y ese libro. Entonces, se supone que en ese momento Alec todavía está con Magnus o cosas de ese estilo. Entonces, pues, vean que en el primer libro empezó esto y luego llegaron 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, como van como 13, 14 libros después de este, cronológicamente hablando, porque hay más. Y, y su relación sigue importante y sigue siendo bien escrita y sigue siendo bien vista. Y hasta donde sé, mucha gente apoya a Alec y Magnus. Para mucha gente que conozco, fue su primer contacto con una leyendo una pareja homosexual y pues la verdad, en mi caso, 10 de 10 ayudó bastante a entender, a abrir los ojos y apoyar. Y es una de las razones por las que estoy haciendo este video. Porque más que ver los personajes, más que ver las historias, es que este tipo de temas se tienen que hablar. Porque como les digo, lo que desconocemos a veces nos genera rechazo, a veces nos genera molestia, fastidio, etcétera. Pero son temas, la comunidad, las personas de la comunidad son personas que existen, que sienten y que tienen derechos. Y que merecen que se hable de sus historias, de quiénes son, de cómo son y de cómo descubrieron quiénes eran y qué sentían, ¿cierto? Y estas historias que les he mostrado a lo largo de este video, creo que cumplen con eso. Creo que dan una luz para personas como yo. Yo no soy homosexual, yo me considero heterosexual y nunca me he sentido diferente, nunca he sentido ninguna de las situaciones que sienten estos personajes de los que les hablé hoy. Pero está bien que si hay personas que los leen, se dan cuenta que sienten estas cosas, pues sepan por qué sientan representados. Y muchas veces la gente habla de una frase o de una palabra, frase que odio, detesto, que es la inclusión forzada. El hecho de que aparezca una persona homosexual dentro, y ya solo hablamos del homosexual, no del racismo, que es otro tema muy jodido. Ya con que solo aparezca una persona homosexual en un personaje que por lo general es heterosexual o incluso que un actor homosexual haga de un personaje heterosexual o viceversa, ya empiezan a verse unos temas mucho más complicados con este tema de la inclusión forzada. No hay inclusión forzada, es representación. Personas de la comunidad hay en todo el mundo, incluso en países donde es por alguna estúpida razón ilegal, en religiones donde por algún motivo, su predicamento principal es: "El amémonos entre todos", pero que solo sea en los estatutos que yo digo, porque si tú amas a otro hombre siendo un hombre, ya no me sirve. Religiones y y gobiernos que no tienen sentido. Entonces, estas historias, estas lecturas hacen que podamos entender, que podamos hablar de ello, que sea un poco más accesible para muchas personas este tema. Y
Si no han leído personajes o literatura en la que estén estas historias, recomiendo que lo hagan, al menos como les digo, para tratar de entender, ¿no? Como porque, ¿qué es esto? ¿Qué existe? Y muchas veces uno no sabe, se pueden dar cuenta que tal vez el rechazo que las personas sienten hacia las personas de la comunidad es porque no se han dado cuenta que ellos mismos son de la comunidad, ¿no? Entonces, pues nada, los invito a que hablen de estos temas, a que lo lean, a que apoyen a las personas. Digamos, lo vemos a lo largo de las historias, no es un tema fácil salir como una persona homosexual o como una persona trans, etcétera. No, se nota que no es un tema fácil. Entonces, lo mínimo que podemos hacer como seres humanos decentes es dar un espacio donde, si bien no lo acepten, ¿cierto? De pronto no va con lo que ustedes creen o sienten, como mínimo lo entiendan y lo respeten. Lo mínimo es el respeto. Ya si esto, pues uno puede dejar claro, oye, mira, no me siento cómodo con este tipo de temas, tratemos de no hablar de eso, pero respeto tu decisión y respeto quién eres. Es lo más mínimo, porque como les digo, en estas historias se nos demuestra que no es algo fácil, que descubrirse a sí mismo es difícil, pero más difícil que eso es descubrirse hacia los demás. Entonces, pues nada, los invito a que lean estas historias, no tienen que ser pues los libros que compartí hoy, pero sí que busquen más sobre esto, busquen otros autores que hayan escrito y les den una oportunidad a estas historias. Sin más, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado, espero que sea un tema que les haya ayudado a entender un par de cosas o que al menos los haga explorar un poquito más de la literatura de este género. Muchísimas gracias y adiós.